Ayuner, bienvenido a tu podcast. Si eres una persona que está de acuerdo en que la salud es importante, está interesada en aplicar cambios para mejorar y además apuesta porque este sea el momento, estás en el lugar adecuado. Soy Edgar Barrionuevo, ahora mismo doctorando en nutrición. Fundé mi primer centro de salud integrativa Pure Corpore hace ya más de 10 años y ahora también lidero Ayunízate, la primera academia de habla hispana en el mundo sobre el ayuno como herramienta para potenciar tu salud. Aquí vamos a descubrir la ciencia y las maravillas que hay detrás del ayuno y cómo este, en todas sus modalidades, tanto intermitente como prolongado, transforma y potencia nuestra salud. ¡Adelante! Recordarte que la información de este podcast es meramente informativa y divulgativa, que en ningún momento pretendemos ni diagnosticar ni tratar a ninguna persona. Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual. Hola a todos, bienvenidos a la entrevista de hoy. Hoy os traigo una entrevista de lujo con Alba Reguant. Ella es dietista y nutricionista y es profesora de la Universidad de Vic del grado de nutrición. Ella es especializada en dieta sostenible, agricultura y ganadería sostenible y una gran especialista en cómo el hábito que tenemos de nuestra alimentación puede tener un gran impacto sobre nuestro medio ambiente. No os perdáis ni un detalle de esta entrevista porque vais a aprender muchísimo. Además, os recuerdo que empezamos un reto de ayuno intermitente del 31 de mayo al 6 de junio. Una semana haciendo ayuno intermitente que será totalmente gratuita para todos los participantes, donde podrás poner en práctica lo aprendido desde el primer día, empezarás a ver resultados antes de finalizar el reto y aprenderás qué es lo que necesitas para perder peso de forma sostenible. Además, vas a poder aprender a dejar de hacer las dietas y alcanzar un estilo de vida saludable. Y aprenderás todo lo que necesitas saber sobre los comestibles y los alimentos. Y además, con esta entrevista de hoy de alimentación sostenible, vas a convertirte en alguien con una alimentación muy saludable y además ayudando al planeta. Para apuntarte a este maravilloso reto, te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción de la entrevista, donde podrás ya coger tu plaza. Sin más, pasamos ya a conocer a Alba Reguant. Pues bienvenidos a todos, ya estamos aquí con Alba Reguant. Un placer saludarte, Alba. Ella es dietista nutricionista y, como bueno, os decía antes en la presentación, es profesora de la Universidad de Vic, del grado de nutrición. De hecho, ha sido mi profesora, así que es todo un honor tenerla aquí. Y bueno, Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos explicas más de ti? ¿Cómo has llegado hasta este punto? Bueno, primero Edgar, gracias por invitarme, ¿no? Y por compartir hoy un ratito hablando de la temática esta que a mí me apasiona mucho. Yo pienso que yo llegué un poco aquí, yo soy de Andorra, de un pueblo muy pequeño que se llama Pal, que seguro que suena por las pistas de esquí, pero yo cuando era pequeña realmente vivía en el pueblo que aún no había la vaca, ¿no? Que íbamos a buscar la leche cada noche y que esto realmente hoy parece de otro siglo y no soy tan vieja, pero realmente vine de ese background un poco y siempre tuve un interés por de dónde provenían los alimentos. Y aunque una parte de mi carrera profesional la pasé más en nutrición deportiva, durante los últimos años mi investigación y mi parte profesional se ha centrado más en sostenibilidad y en ese interés, ¿no? En esa reconexión un poco con la natura, que después de los años, del último año que hemos vivido, pienso que nos ha pasado a todos un poco factura, pero efectivamente, ¿no? Me volvió un poco como con mis años de jovenzuela, ¿no? Digamos, en el pueblo. Muy bien, muy bien. Pues a ver, Alba, mira, es que escuchamos muchas cosas, ¿no? Plásticos, gases, aditivos químicos dentro de los alimentos. Vemos imágenes que a veces no sabemos si son muy en plan alarmistas, dramáticas. Escuchamos el concepto de alimentación sostenible, de que tenemos que reciclar. Creo que estamos bastante perdidos respecto a esto y que no hay algo claro. ¿Por dónde se empieza? ¿Por dónde empezamos a tener algo claro estos conceptos?
Sí, esta es una buena pregunta. Hay muchísima información y vamos perdidos, ¿no? Lo que está clarísimo es que cuando hablamos de dietas y sostenibilidad, hay que tener muy claro que la alimentación, es decir, la agricultura y la ganadería, tienen un impacto enorme en el medio ambiente. Es decir, esa emisión de gases de efecto invernadero, ¿no?, que hablamos tanto, como por ejemplo con el transporte, ¿no?, que hay que utilizar el transporte público y no el privado. Eso lo tenemos muy interiorizado. Pero es cierto que con la alimentación lo tenemos menos interiorizado porque hace menos tiempo que hablamos de ello. Pero la agricultura y la ganadería representan el 26% de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y por tanto es uno de los grandes sectores de la actividad humana que tienen ese impacto. Y es importante que aceptemos, ¿no?, que todo lo que hacemos, mínimo unas cuantas veces al día, 2, 3, 4, depende, ¿no?, de cada uno de nosotros, impacta en el medio ambiente. Bien, entonces, para empezar a tener algo de, ¿no?, de diferenciación, o sea, escuchamos que ciertamente los alimentos de origen animal tienen un impacto, ¿no?, más fuerte que los alimentos de origen vegetal. ¿Cómo si a mí me preocupa, si una persona de las que nos esté viendo, escuchando, le preocupa, ¿no?, la sostenibilidad, cómo puede empezar, ¿no?, a ser más consciente y ayudar, ¿no?, al medio ambiente a tener, ¿no?, un menor impacto? Sí, a ver, es cierto, es decir, de todos los productos, ¿no?, hemos oído muchas cosas. Yo siempre digo, quizás hay como 4 o 5 cosas que podemos hacer de forma muy fácil todos nosotros. Tampoco, y es cierto esto, habrá gente, ¿no?, más preparada para hacer un cambio, que en hábitos de nutrición y alimentarios siempre nos cuesta más, y gente que lo tendrá un poco aún me lo estoy pensando y ya lo haré algún día, ¿no? Ujú, En todos los casos es muy importante que no vayamos, si no estamos preparados, tampoco hay que hacer un súper cambio de golpe, pero sí que todos podemos hacer algo. Eso también es importante. Entonces, quizás estoy dispuesto a hacerlo todo, voy a por todas, ¿no?, estas 4 o 5 cosas que comentaremos, y hay otra gente que dirá, mira, pues yo empiezo con una y poco a poco ya iré ampliando, ¿no?, mi cambio de hábitos para hacer una dieta más sostenible. ujú, Pero a ver, cosas que podemos hacer importantes. Una de ellas, por ejemplo, es lo que tú ahora decías, ¿no?, el tema de la alimentación vegetal y los alimentos de origen animal. Es cierto que los alimentos de origen animal, ya sea principalmente carne, pero sobre todo la carne rumiantes, tienen un impacto medioambiental más elevado. Y es ujú. esa. No estoy diciendo que haya que eliminarla si no queremos hacer una dieta vegetariana, ¿eh? Ya, Pero ya, sí ya. que eso es importante, ¿eh?, pero sí que disminuir su cantidad, ¿de acuerdo? Eso es una cosa que todos podemos hacer. Para que nos hagamos una idea, nosotros vamos al supermercado y compramos una hamburguesa de ternera, ¿no?, Ujú, y son 150 gramos de media esa ujú, hamburguesa. Pues la asociación internacional que se llama Eat Lancet Commission, que es como para hacer una dieta más sostenible, nos está recomendando de disminuir a máximo 100 gramos de carne roja a la semana. ujú, Este, por ejemplo, podría ser un cambio que todos podemos hacer. Ya no es de la elimino completamente si me gusta, pero disminuyo su contenido. ujú. Así que entre carnes rojas y carnes blancas, o sea, el impacto es mucho más superior con las carnes rojas, ¿no? Sí, y también dependerá un poquito del indicador que miremos. Por ejemplo, si miramos emisión de gases de efecto invernadero, la carne roja es mucho más elevada que la carne blanca. Por tanto, si a mí me gusta la carne, pues escojo no más Claro. comer carnes blancas. Y Ujú, la otra cosa, sí que es cierto que ambas carnes, el uso de agua, la carne roja siempre un poco más, pero también es un impacto mucho mayor que en productos de origen vegetal, ¿no?, ujú. que también sabemos que el agua es un recurso que es muy limitado y que en los próximos años seguramente cada vez más. Porque además el consumo de agua que para conseguir un kilo de carne es una cifra elevadísima. Creo que son unos 30.000 litros de agua, ¿no? Sí, exacto. La carne consume muchísimo y más o menos unos 15.000 litros de agua para producir un kilo de carne de ternera. Con otras carnes más blancas es un poquito menos. Cuando ya nos vamos, por ejemplo, también a la utilización de la tierra, ¿no? Es decir, nosotros ahora estamos creciendo como humanidad, también vamos construyendo y vamos ocupando mucho terreno, ¿no?, que esto lo Ujú, vemos con el crecimiento de ciudades, y también pues la carne o el ganado, digamos, necesita de mucho espacio, no solo para pasturar, sino ujú, también para cultivar el grano, ¿no?, el pienso que luego va a comer. Por tanto, también entra en competencia que ese mismo terreno que estoy cultivando, en ese caso, por ejemplo, soja para alimentar el ganado, pues claro. yo puedo estar utilizando, ¿no?, para cultivar trigo
para alimentarme a mí directamente, ¿no? O la soja me alimenta a mí directamente. También entra en una competencia, ¿no? En eso de cómo alimentamos el ganado. Entonces, es cierto que la proteína de origen animal es aquella que tiene un impacto medioambiental más elevado y que tenemos que intentar reducir al máximo en nuestra dieta para poder hacer un impacto. Una cosa súper fácil es que muchas veces la carne, ¿no? Hasta el pescado, luego podemos entrar, pero ocupa, ¿no? La parte central de mi plato, ¿no? Vemos, luego pongo la guarnición. Estamos diciendo que tiene que ser como el topping, ¿no? Hacer ese cambio de descentralizar esa parte animal del plato. Sí, sí. Y ahora que decías el tema del pescado, ¿no? Para cerrar un poquito lo que es los alimentos de origen animal, ¿qué diferencia hay o qué impacto también tiene, ¿no? El mundo actual de todo lo que es el pescado, ¿no? Y su consumo. Sí, es cierto que el pescado es a nivel nutricional, ¿no? Y como dietistas lo sabemos, es un Ujú. alimento muy interesante. Sobre todo, por ejemplo, el pescado azul, muy ricos en omega 3. Y por tanto, lo estamos recomendando mucho como dietistas nutricionistas. Pero Ujú. también es cierto que no es ilimitado. Es decir, el pescado Claro. crece y se agota. Y también está creando una diferencia a nivel de distintos países, ¿no? Yo siempre me gusta mucho una frase que habla de nuestra alimentación en países más occidentalizados como the healthy and the wealthy, ¿no? Los que Ujú. estamos saludables y además benestantes Claro. y que nos podemos permitir comprar ese producto. Pero claro, quizás estamos yendo a pescar en la costa africana para comérnoslo nosotros aquí en casa, cerca de Barcelona. Y Claro. realmente estamos evitando que alguien pueda acceder a esa proteína animal, ¿no? Que mucha falta le hace. Entonces también estamos creando una desigualdad muy importante y el pescado es uno Ya. de esos puntos críticos. Ya, ya, ya. Bueno, al final es, supongo que con todo, ¿no? La moderación y empezar, ¿no? A ser más consciente y más respetuosos puede ser, ¿no? Uno de los factores que pueda ayudar, ¿no? A todos y al planeta. Y Alba, del mundo vegetal. A ver, uno de los temas, sobre todo, en los que me encuentro muchísima discusión, ¿no? Es de, oye, hay que consumir los productos ecológicos. ¿Puedo fiarme de cuando alguien me dice que es de proximidad, ¿no? Y de estación? ¿Qué diferencia hay entre lo que se cultiva de forma intensiva o no? Dentro de todo esto, ¿cómo nos podemos aclarar un poco? Sí, esta es una buena pregunta. Sí, ¿eh? A ver, cuando medimos, sí que es cierto que hay muchos estudios que comparan agricultura ecológica, agricultura convencional y el impacto medioambiental. Ya no Ujú. entramos, ¿no? En la calidad de esos alimentos, que luego si quieres lo hablamos, pero cuando hablamos de impacto medioambiental, cuesta un poco porque según qué indicador nos dará un valor u otro. Por ejemplo, nosotros sabemos que en la agricultura ecológica necesitamos de más extensión para cultivar, no es tan concentrado. Al hacer más extensión, pues hay extensión, hay más utilización, ¿no? de tierra, que sabemos que es limitada, y eso pues crea un problema, una competencia. Pero si vamos a mirar lo que es el uso de pesticidas, herbicidas o fertilizantes en el medio, sí que Ujú. está utilizando mucho más la agricultura convencional. Y eso tiene un impacto con unos indicadores que les llamamos eutroficación, ecotoxicidad o acidificación. ¿Qué quiere Ujú. decir? Que nos están como contaminando, si quieres, ¿no? Están cambiando pues desde el pH, ¿no? El Vale. acidificación, el ácido de ese medio, nos están modificando ciertas estructuras de ese medio. Y Ujú. esto pues, puede hasta contaminar, ¿no? El medio acuático, por ejemplo, que esté cerca, ¿no? Los ríos o los lagos que estén cerca. Entonces sí que es cierto que a nivel de agricultura convencional o ecológica hay un poco ese debate. Ahora bien, también entramos en el debate de, ostras, pues compraré agricultura ecológica, pero también hay agricultura ecológica hoy en día que se está especializando mucho y, por ejemplo, solo cultivan fresas o solo Ujú. cultivamos lechuga. Y en Ya. agricultura y en sostenibilidad hablamos mucho de la necesidad de un policultivo. Es decir, que no puede ser un monicultivo de un único campo, porque no hay biodiversidad tampoco. Entonces también es Ujú. la importancia esa de agricultura ecológica, pero también no solo ecológica, sino otras formas de agricultura. Por ejemplo, quizás a alguien le suene, ¿no? Pues la agroecología o Ujú. la agricultura biodinámica, que utilizan esto, ¿no? Ya. Está policultivo, menos productos, etcétera, etcétera. Claro. Luego está claro, aquí el problema de la accesibilidad, ¿no? De toda la población a ese tipo de productos, ¿no? Que a lo mejor, pues a día de hoy
o no sé, tú que estás más ¿no? en este sector, si es algo asumible o no, o si hay hueco para los dos, ¿no? Para que se tengan que consumir de los dos tipos de agricultura y que la población pueda, ¿no? Estar saludable y también respetar un poco ¿no? el medio ambiente. Sí, a ver, naturalmente, cuando hablamos de dieta y sostenibilidad, no existe una única solución. Esto es Ya, muy importante, ¿no? Y que habrá que hacer distintas soluciones y adaptarnos a cada forma. De hecho, una de las soluciones que se dice es cada uno tendría que crecer, ¿no? Que producir un poquito de lo que come. Ni que ya, sea en tu terraza, ¿no? No solventaremos la comida con 2 tomateras que pongas, ¿no? Y ya, ya. crezcas tomates. Pero sí que es cierto que no hay una única solución y que seguramente hay una convivencia, también la agricultura convencional, según qué tipo, también está mejorando la utilización de pesticidas, herbicidas, está muy bien regularizado actualmente, pero sí que es cierto que continúa haciendo un impacto en el medio ambiente. Quizás no, es decir, el producto alimentario es correcto, pero sí que hay ese impacto, ¿no? Ese Ujú. input a nivel ecológico existe. Pero bueno, yo pienso que hay este equilibrio, ¿no? Después la accesibilidad económica, que este es un gran problema, ¿no? Que es Claro. cierto que es un Mm, producto que le sumamos un precio ujú, y también, bueno, al final es importante que comamos fruta y verdura, que nos ujú. alimentemos correctamente, ¿no? Y que no todo se puede conseguir de agricultura ecológica, económica en Venga de Casa. Y no hay ningún problema, Claro. ¿no? Que mucho mejor, evidentemente, consumir pues la verdura a la que tengamos accesibilidad que consumir otros productos ultraprocesados que, bueno, que ahí sabemos ya todo el impacto ya a nivel físico que puede y de salud que puede tener. Y lo que decías, a nivel de organismos reguladores, ¿crees que se está avanzando, no? Porque, claro, o sea, hoy en día hay como una gran alarma, sobre todo por ¿no? el envase que tienen todos los alimentos. Y claro, pero están ahí, o sea, vas al supermercado y empiezas a coger alimentos y están todos repletos, ¿no? de plásticos que luego pues vemos cómo puede eso llegar ¿no? ¿no? la duración que tienen esos materiales, ¿no? ¿no? de eliminarse, pues pueden ser muy, muy perjudiciales para el medio ambiente. ¿En qué punto estamos ahí? O sea, deberíamos la población más a nivel individual ejercer una conciencia y no quererlos y buscar otras opciones? ¿O son los organismos reguladores que, o sea, hay un pez que se muerde la cola, ¿no? Que también no sé, a ver, ¿cómo nos puedes ahí aclarar un poco el tema? Sí, a ver, yo pienso que hay parte responsable de las dos partes. Yo Ujú, siempre digo, como consumidores, yo cuando voy a comprar, o sea, yo pienso que ya me temen cuando entro, ¿no? En el sentido de que es ujú, cierto que como consumidores no tenemos toda la información. Claro, yo me dedico a esto, ¿no? Y entonces voy a preguntar constantemente todo lo que voy a comprar. Esta no es la solución, no podemos perder 3 horas comprando, ¿no? Entonces, hay una parte de responsabilidad de los sucados distribuidores, etcétera, la administración pública para poner esta información en el consumidor y luego ujú, una responsabilidad del consumidor. La misma responsabilidad de que sí, yo digo siempre, si todos fuésemos al supermercado, ¿no? Imagínate, ya no digo al mercado, vamos al supermercado por practicidad y ajá, pidiésemos que queremos algo, todos un día, sin un plástico alrededor, estoy segurísima que nos pondríamos mucho más las pilas a nivel ya, institucional que si claro. realmente le pedimos solo 4, Ujú, ¿no? Por tanto, sí que es cierto que nos lo tendrían que poner más fácil como consumidores, porque no todos tenemos por qué tener una supereducación en este tema, ni saber mucho, ni estar súper bien ya, informados, pero por otra parte, si todos ponemos un poquito, las cosas cambiarán, ¿no? Ahora claro. vas al supermercado y ves mucha menos gente con las bolsas de plástico, ¿no? Casi todo el mundo ya va con sus bolsas. Ujú, Y no ujú, nos ha costado tanto este cambio. cierto. O todos ya, casi todos, ¿no? Diría en casa, espero que todos los que nos oigan reciclen, ¿no? Sí, O tengan ganas de reciclar, ¿no? Es decir, que son costumbres que hemos adoptado muy nuestras. Y con los envases, yo pienso que pasa.
una cosa que a veces nos encontraremos y que es surrealista, ¿no? Nos encontramos que hay productos en el supermercado no ecológicos y ecológicos. Y el ecológico, no sé si se han fijado, están envueltos en plástico, porque así se aseguran que no se contaminan con unos y tocan en uno que no es ecológico. Esto Claro, no tiene ninguna lógica, ¿no? claro, es como incoherente, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, hay parte de los dos. Hay una parte institucional que yo pienso que se están poniendo las pilas. La Unión Europea mismo, ¿no? Que aprobó el uso de plásticos que se prohibiera el uso de plásticos de un solo uso, por ejemplo. Hay países que ya se están poniendo mucho las pilas en reducir embalajes, en poner, por ejemplo, el origen de los alimentos en todos los supermercados es obligatorio un label. Todo esto está mejorando, pero el consumidor al final, si el consumidor pide que esté todo en plástico, le pondrán en plástico. Vamos, que en definitiva hay mucho por hacer, pero se está haciendo, ¿no? Y que evidentemente si tiramos unos años atrás se ven todas estas mejoras bueno, que son pasos hacia adelante, pero que seguro que poniendo todos mucho más fuerza podemos avanzar más rápido y protegiendo mucho más todo lo que tanto queremos, que es nuestro planeta. Pues Alba, hemos hablado de muchas cosas, yo creo que van quedando aquí algunas ideas muy claras. Además, ahora me comentabas, ¿no? Que estás preparando para el próximo día 25 un webinar que vas a tratar sobre estos temas. ¿De qué se trata? Sí, mira, estamos organizando un webinar juntamente con otra profesora de la Universidad de Vic y vamos a hablar de la sostenibilidad de los alimentos, un poquito, si queréis saber un poquito más de todo lo que hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De estos temas de impacto medioambiental de dietas, de distintos tipos de alimentos, un poquito más en profundidad. Y vamos a hablar también no solo del impacto medioambiental, sino también, por ejemplo, de impacto social, que no hemos hablado tanto hoy, ¿no? Del impacto económico, es decir, de cómo nos afecta, por ejemplo, el hecho de comprar algo de proximidad o algo de más lejos a nivel de la economía local, a nivel de la digamos, hasta los trabajadores que trabajan en la industria alimentaria, por ejemplo, ¿no? Es decir, un webinar un poquito más completo, pero en esta temática para aprender un poquito más y que os animo a todos que queráis Genial. participar. Pues dejaremos aquí abajo también apuntado el enlace para todos los que se quieran apuntar y estar ahí con vosotras, escuchando y aprendiendo mucho. Pues Alba, oye, mil gracias otra vez por estar aquí. Ha estado genial toda la información que nos has compartido y que, bueno, ha sido un placer. Muchas gracias, Edgar, y espero veros a todos el martes. Venga, y a todos, hasta la próxima. Adiós. Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners. Si quieres apoyar este podcast y ayudarnos a crear más contenido como este, nos ayudaría muchísimo que nos dejes una reseña de 5 estrellas en iTunes, Spotify, iVoox o donde quiera que nos escuches.